Buenas tardes. Yo no sé qué hablo español, qué portuñol, inglés. Yo voy a hablar en inglés, creo que es, no sé. Bueno, vamos a hablar de fístulas. Yo tengo un slide muy interesante que es, no creo que se va a pasar, pero es un slide que muestra las funciones del Science paladar. Gallery of Esto the es Max Planck Society. una cosa muy interesante cuando se ve el movimiento del paladar y también de la lengua. Entonces, estos son cosas que son muy importantes. ¿Sí? Yo creo que la incidencia de fístula en la literatura es algo entre 0 y 76%. La mayoría de los casos son en los países emergentes, como decía Fernando. Entonces, ese es un problema muy importante para saber. Tenemos con las fístulas un problema con el desarrollo facial y la habla. Entonces, acá tenemos muchas ideas sobre cuál es el problema, cómo lo evitarlo. Este es el problema. Mira, estos son casos de fístula que son casi imposibles de resolverlo de una manera simple. Entonces, estos son casos muy complejos que seguramente van a traer problemas con la habla y con el crecimiento facial. La primera cosa que para evitarlos es muy sencillo comprender que las cirugías primarias son lo punto más importante. Educación, entrenamiento son los dos puntos. Pero tenemos muchas clasificaciones que a mí me parece que son muy didácticas para se dar en charlas, pero lo más importante son tamaño, o no sé, ¿cómo es tamaño en español? ¿Tamaño? Dimensiones, localizaciones y la presencia de insuficiencia venofaríngea. Entonces, vamos a ver algunos casos, porque cuando tienes una fístula en paladar anterior o el paladar duro, siempre, mesmo que los tamaños sean no muy grandes, siempre tiene que tratar como si fuera un tamaño un grande. Tiene que cerrar la fístula en dos planos siempre. Y aquí tenemos los puntos negros que son donde están las márgenes del oso. Entonces, para estos casos hacemos siempre dos planos de correcciones. Entonces, tenemos acá los series nasal, siempre la tratamos con grandes movimientos, grandes cogajos. Entonces, esta es una situación en que nosotros tenemos que tratar siempre, no importa el tamaño, pero sí la localización es muy importante. Entonces, hay casos en que tenemos la ayuda del VOMER. En ese caso tenemos una persona adulta, entonces el problema acá es más que solamente los cogajos laterales. Tenemos siempre después dos planos con la ayuda de los cogajos de VOMER, pero acá hay un otro problema que es en el tiempo de la corrección de la fístula lo hacemos también la corrección de la habla, la corrección de la insuficiencia venofaríngea. Tenemos grandes cirugías para el desarrollo del fístula, son fístulas anteriores. Entonces, acá tengo una habla, pero no se pasó. Bueno, hay otras, la edad es un caso muy importante, porque en este caso teníamos una insuficiencia venofaríngea muy importante. De nuevo tenemos dos
de nuevo tenemos 2 planos, pero aquí tenemos la niña más tardía. Tiene una habla acá, ¿es posible pasar? ¿Se puede? ¿No? Está bien, vamos, movemos así. Eso es una endoscopia, pero me gustaría la habla abajo, porque hicimos en el tiempo de la corrección de la fístula también una veloplasia intravelar en el mismo momento. Bueno, entonces hay casos en que el paladar blando es muy corto. Entonces lo hicimos en la corrección de la fístula anterior y lo pusimos un cogajo de bucal para al mismo tiempo hacer una corrección de la veloplasia con un cogajo bucal y también el cierre de la fístula anterior. Esas son algunas etapas de la cirugía con la elongación del paladar blando. Entonces, acá en este lado tenemos el movimiento del paladar después de la cirugía. Só mais um pouquinho. Bem Se grande. pode ver que no momento... Imita o tio. Okay. Sí, hay otros casos en que el cogajo bucal no se utiliza, pero se utiliza el cogajo faríngeo, como cuando tiene una fístula en el paladar blando y también el paladar está muy corto. Hacemos la veloplasia con un cogajo faríngeo para ayudar en la elongación de esta corrección de fístula y también elongación de este paladar blando. Acá tiene una habla. ¿Es posible clicar en sí? Eso es la habla después de la corrección en una niña que tenía... ¿Es posible clicar en la... Papai pediu pipoca. And this is... A toca é do tatu. Cacá cortou o cabelo. Esta es la habla después de la corrección. Entonces, son etapas muy importantes que se puede utilizar el mismo tiempo quirúrgico para hacer la corrección, no solamente del fístula del paladar, mas también la corrección de la movilidad del paladar. Ese es un resultado más tardío con su habla. Hay casos en que esta es una grande dificultad. Acá tenemos una niña con una grande fístula del paladar blando, que también tenía un paladar muy corto. Entonces, la opción inicial es no solamente la corrección, una elongación del paladar con la utilización de los cogajos laterales. Esas son situaciones, y aquí tenemos un postoperatorio más reciente que se puede ver el movimiento del paladar con su elongación. Entonces, algunos de esos casos son difíciles. Y acá un dato muy importante cuando se habla de palatoplastia, de cómo las cirugías primarias son importantes. Estos son datos de 2022, donde vemos que las cirugías primarias que fueron realizadas no teníamos 5% de fístulas. Pero cuando las cirugías primarias se realizaron fuera del servicio, teníamos más de 50% de fístula. Acá, donde estaban las fístulas, pero los comentarios finales son, hay situaciones en que en la cirugía primaria del paladar
se necesita hacer algo más, no solamente los cierres del paladar anterior, el paladar posterior, pero también se utilizan los cogajos de grasa para ayudar un poquito más. Donde tenemos más fístulas, los bilaterales, ahora cambiamos la técnica para intentar hacer un cierre más adecuado del paladar anterior, porque los números anteriores le muestran que el paladar anterior tenía más fístula en los bilaterales. Y seguramente los tratamientos de las insuficiencias velofaríngicas deben ser feitos en el mismo tiempo, como se puede ver, mesmo en una fístula muy chica como esta, es intentar alongar y corregir las fístulas paladares para así intentar resolver el problema. Muchas gracias por su atención.